Deja que se grabe ya. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y está conformado por mí, que soy Fernando Márquez, Alberto Navarro, Jesús García y Armando Flores. Y les vamos a hablar del conversor de corriente alterna a corriente directa o los circuitos CMIV. Ok, en esta sección se mostrará cómo diseñar y construir un circuito de amplificador operacional por medio del cual se calcula el valor promedio de un voltaje de corriente alterna rectificado. Como podemos ver, las principales características de este circuito es que convierte la corriente alterna a directa. El circuito es conocido como circuito MAV debido a que se basa en lo que viene siendo el voltaje promedio que saca el circuito. Siguiente página. A este tipo de circuito se le denomina circuito de corriente alterna a corriente directa, dado que el rectificador de onda completa se conoce como circuito de valor absoluto, dado que el valor promedio se le llama también valor medio. Como podemos ver aquí en las imágenes, para apreciar la utilidad del circuito MAV o MAV, en ella se muestra una onda senoidal, una triangular y una cuadrada, las cuales tienen el mismo valor máximo si las medimos, si medimos el valor de pico a pico. Entonces, por lo tanto, mediante un detector de pico a pico no sería posible diferenciarlas. Aquí vemos lo que tenemos la onda senoidal, la onda triangular y la onda cuadrada. Aquí cuando tenemos ya las imágenes, cuando ya cuando ya rectificamos con el circuito MAV, vamos a poder determinar el voltaje de cada una de las señales mediante el voltaje que se mide en voltaje RMS. Entonces, más bien la configuración del circuito MAV, pues nos ayudará básicamente a eso, a ver las diferencias entre cada una de las señales. El siguiente. En conclusión es eso, es el voltaje MAV de una onda de voltaje es aproximadamente igual a su valor RMS. Por ello, en vez de utilizar un costoso circuito para cálculo del RMS, se emplea un económico circuito MAV. Y con eso vamos a entrar a los rectificadores de precisión. Sí. Siguiente. Ok, yo les voy a explicar el rectificador de precisión con entradas sumadoras. Bueno, rectificador de precisión con entradas sumadoras. Para construir un convertidor de CA/CD, empezaremos por el rectificador de precisión, amplificador de valor absoluto, que es lo que nos explicaba Jesús en las diapositivas pasadas. Para las entradas positivas de la figura 1, están en orden, figura 1 y figura 2. El amplificador operacional A invierte el EI. El amplificador operacional B suma la salida A y EI para dar una salida de circuito BO igual a EI. En el caso de las entradas negativas, como se aprecia en la figura 1, el amplificador operacional B invierte menos EI y la salida BO es más EI. Por lo tanto, la salida de BO es positiva, al igual que el valor rectificado absoluto de la entrada. Como había explicado nuestro compañero Chuy, Jesús, siempre es un circuito que nos va a dar el valor absoluto, es decir, no importa si es una entrada negativa o positiva, nos va a entregar a la salida un voltaje positivo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto es básicamente lo que habíamos visto en la pasada. Bueno, voy a explicarles poquito de lo que es un rectificador normal. En un rectificador normal,
no es adecuado para enderezar señales pequeñas, ya que la tensión de umbral, por un lado, no detecta las tensiones pequeñas y se alteran los valores a las tensiones más elevadas, ya que siempre es necesario deducir de cada valor de tensión el valor de tensión umbral. Por consiguiente, la característica de transferencia no es lineal. Cuando la señal de entrada es alta, son insignificantes. Sin embargo, hacemos que se trate de señales de entrada muy pequeñas. Por lo tanto, hay que recurrir a los rectificadores de precisión, que son precisamente de los que les estoy hablando. En los rectificadores de precisión, el rendimiento mejora. El circuito puede ser visto como el operacional es conectado en la configuración de seguidor de tensión. El diodo comienza a conducir no cuando la V supera la tensión de umbral, pero es cuando V es mayor o igual a VR sobre A o V. Es como, bueno, no les puse la fórmula, pero el A o V es la ganancia de tensión de cadena abierta, que es aproximadamente, tiene un valor de 0.6. Entonces, básicamente, esas son las diferencias de uno normal y uno de precisión. Y así es, también se relaciona con lo que había dicho anteriormente Chuy. Vamos a pasar al siguiente tema. Por último, yo les voy a mencionar ya el convertidor de DC-AC/DC. Dale. Bueno, este convertidor es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, que va a ser parte de un rectificador de la onda completa. Y su carga pues va a ser puramente resistida, como se muestra ahí en la figura. La forma de onda de la salida del rectificador va a ser de que al agregarle a un capacitor en paralelo, si quieres darle. O sea, el convertidor se va a comportar como un filtro, ya que va a producir un voltaje a la salida, que va a ser esencialmente continuo. Lo que va a hacer en sí ya el convertidor es que nos va a proporcionar una señal de salida rectificada, casi constante, de valor al voltaje M, donde el voltaje M va a ser igual al valor pico del voltaje de entrada, como se muestra ahí en la figura. Este voltaje va a ser casi constante, que va a presentar una variación, y este valor se va a configurar muy pequeño, y de esta manera se va a encontrar el valor del resistor y del capacitor para un valor de voltaje directo deseado. Y como mencionaba mi compañero Armando, pues hay una fórmula que ahorita no está ahí, pero en conclusión, esta topología va a servir como el bloque o sea, como un circuito de cargador de la batería del celular, que va a presentar una salida de un voltaje constante. Si quieres darle. El ejemplo va a ser de que al circuito del valor absoluto se le va a añadir un capacitor de baja fuga y con un alto valor, que va a ser de 10 microfaradios de talio. El circuito que aquí se obtiene es el del amplificador MAV, que el capacitor C se va a encargar de proveer la salida rectificada del amplificador operacional B. Ahí se pueden observar hasta esta ya la A y el B. Y estos van a transcurrir aproximadamente de 50 a 500 ciclos de voltaje de entrada, de que el voltaje del capacitor se estabilice y va a ser igual al valor de su lectura final. Ahora nuestro Y compañero por Jesús nos va a último, compartir un circuito. y les vamos a compartir un circuito en Multisim que hicimos en una de nuestras prácticas. Para poderlo explicar. Aquí se los explica mi compañero Fernando. Bueno, igual que como nos explicó ahorita nuestro compañero Armando, en los ejemplos de los circuitos, podemos tomar una lectura del voltaje desde el momento en el que está saliendo de la fuente. Tenemos la señal senoidal de la corriente alterna a 60 Hz, que vendría siendo casi la misma que manejamos en nuestras casas. Pero en este caso estamos sacando el VRMS, que viene a ser el voltaje promedio aproximado de la onda rectificada de 1.0605. Después,
Con estas resistencias les estamos creando unas caídas de voltaje que nos va a permitir que ingrese la cantidad deseada en la entrada no inversora del primer amplificador operacional. Después la salida es rectificada nuevamente por este diodo y vuelve a caer en estos mismos resistencias que están aquí. Después vuelve al último amplificador operacional, de donde ya se obtiene la salida rectificada. Con el capacitor que tenemos arriba es con el que vamos a encargarnos de que la onda rectificada, digamos que no quede en esos espacios una vez que la onda está siendo volteada, para que quede como el voltaje promedio, como nos explicaba nuestro compañero Alberto. De esa manera es como se rectificar ese circuito que hicimos en clase. La practicidad que tiene hacerlo con amplificadores operacionales en lugar de con el puente diodo es que el puente diodo maneja un voltaje umbral de 0.6 volts, por lo tanto en voltajes bajos no resulta mucha utilidad. Sin embargo, usando amplificadores operacionales podemos manejar pues voltajes menores y es más simple el circuito de armar y de tener y más barato. Eso sería todo por nuestra parte. No sé si alguien falta de complementar algo. Pues muchas gracias por su atención, es todo por nuestra parte. No sé si alguno de mis compañeros también quiera agregar algo más. No, sería todo. Sería toda nuestra parte. No, pues